Esta presentación es terapia médica nutricia en pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis, es decir, aquellos pacientes que se encuentran entre los estadios 3 a 5 y de los que se encuentran en estadio 5, los que no están o todavía no entran a diálisis. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Vamos a identificar cuándo se debe iniciar la terapia médica nutricia en pacientes con enfermedad renal crónica y qué frecuencia debe tener el seguimiento. Vamos a conocer los requerimientos de energía y proteína en pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis. Vamos a identificar cuáles son los requerimientos de micronutrimentos y vamos a comparar los diferentes requerimientos que nos van proponiendo las diferentes guías de práctica clínica. ¿Cuándo debe iniciar la terapia médica nutricia en pacientes con enfermedad renal crónica? En cuanto se realiza el diagnóstico del daño renal, y la idea es que en cuanto se realice el diagnóstico se le envíe con el especialista en nutrición con la finalidad de que el paciente pueda mantener un adecuado estado nutricional y prevenir la progresión de la enfermedad renal y retrasar el inicio de la terapia de reemplazo renal. Recordemos que la terapia de reemplazo renal es hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. ¿Con qué frecuencia debe ser el seguimiento? Debe ser de 1 a 3 meses. Deberá ser más frecuente si tiene una inadecuada ingesta o si presenta desgaste proteico energético, si tiene desequilibrios electrolíticos o si tiene alguna enfermedad que empeore el estado de nutrición, debido a que todos estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia médica nutricia en pacientes prediálisis? Es prevenir y tratar el desgaste proteico energético, corregir las alteraciones y síntomas ocasionados por la uremia, como es la náusea, vómito, diarrea, fatiga, alteraciones en el sueño, entre otros, prevenir y tratar desequilibrio electrolítico, prevenir y tratar desórdenes minerales, minimizar el impacto de otras comorbilidades que aceleran la progresión del daño renal, ejemplo, diabetes, obesidad, hipertensión y desórdenes en el metabolismo de lípidos, disminuir las hospitalizaciones, optimizar la función, la independencia y las actividades diarias y mejorar la sobrevida. Dentro del manejo nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica, debemos de considerar todos los nutrimentos, energía, proteína, carbohidratos, lípidos, líquidos, vitaminas, minerales, pero específicamente, y de hecho son los que vamos a revisar en esta presentación, es la energía, proteína, líquidos, sodio, potasio, fósforo, calcio principalmente. Son los que les vamos a poner el foco rojo. Y vamos a comenzar con la energía. De hecho, el gasto energético puede estar alterado en pacientes con enfermedad renal crónica en respuesta a desequilibrios metabólicos, como puede ser la resistencia a la insulina, el daño en la utilización de triglicéridos, el hiperparatiroidismo secundario, la acidosis metabólica y la inflamación crónica. Sin embargo, a pesar de estas alteraciones metabólicas, al parecer el gasto energético total en pacientes con enfermedad renal crónica es similar a personas sanas. Lo que debemos de cuidar o el problema frecuente es que hay una menor ingesta de energía y no tanto un gasto energético aumentado. Por lo tanto, requerimos de un adecuado consumo de energía para mantener un balance nitrogenado positivo. Este balance nitrogenado positivo y este consumo adecuado de energía es clave cuando vamos a dar una dieta baja en proteínas o una restricción en proteínas. Estos son los requerimientos de energía para pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis. Vamos a revisar estas 3 guías, KDOQI, ESPEN y la Academia de Nutrición y Dietética. KDOQI recomienda que en pacientes menores de 60 años se dé 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Esto lo recomienda así porque hay estudios en donde se muestra que con este requerimiento se logra un mejor balance nitrogenado. En adultos mayores, es decir, aquellos que tienen más de 60 años, se recomienda dar de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Esto porque es muy frecuente o de hecho llegan a presentar pérdida de masa magra del 3% por cada 10 años, aunado a que la actividad física en esta población es menor. Entonces, de ahí que se recomiende un poco menos de energía.
ESPEN recomienda que se dé 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día por la misma razón que Kadoki, es decir, para mantener un adecuado balance nitrogenado, solo que recomienda utilizar el peso actual si el paciente se encuentra dentro del más o menos del 10% de su peso ideal, es decir, que si la persona presenta sobrepeso u obesidad, esta cantidad de energía puede requerir ajustes. La Academia de Nutrición y Dietética recomienda que se den de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día para lograr o mantener un peso corporal que se haya definido desde el inicio de la consulta. Ojo, si la persona consume menos de 25 kilocalorías por kilogramo de peso al día, este ya es un criterio diagnóstico para detectar desgaste proteico energético. Entonces sí necesitamos buscar o cuidar que estén dentro del rango que indican las guías para que se logre justo este balance positivo nitrogenado. ¿Y qué peso utilizo para utilizar los requerimientos? ¿Peso actual? ¿Peso ideal? Bueno, en este caso Kadoki recomienda que si la persona pesa entre el 95 y el 115% de su peso actual con respecto al peso teórico, entonces utilizo el peso actual, peso libre de edema. Pero si el paciente tiene menos del 95 o más del 115% de su peso actual con respecto a la población de referencia o peso teórico, entonces recomienda utilizar el peso ajustado libre de edema, y aquí les pongo en la presentación la fórmula. La finalidad de utilizar esta fórmula es que el requerimiento en pacientes con obesidad o desnutrición puede ser peligroso si utilizo el peso actual, porque puedo sobrealimentar en caso de obesidad o no puedo repletar adecuadamente las reservas en caso de la desnutrición. La ecuación del peso ajustado me ayuda a tomar en cuenta que el requerimiento de energía y proteína es menor que el tejido adiposo. La cuestión aquí es, el problema con esta fórmula es que tiene la limitante de no estar validada y puede sobreestimar o subestimar el requerimiento de energía y proteína. La Academia de Nutrición y Dietética dice, aún hay controversia sobre qué peso utilizar. De hecho, pide que se utilice el juicio clínico del nutriólogo para poder establecer metas de acuerdo al peso, tomando en cuenta la edad, el género, el nivel de actividad física y estrés metabólico, para determinar qué peso voy a utilizar para calcular el requerimiento de energía en estos pacientes. El otro nutrimento del que vamos a hablar es de la proteína. En pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5 sin diálisis, se recomienda una dieta baja en proteína o controlada en proteína, partiendo del principio que la misma cantidad de nitrógeno que se consume, la misma cantidad de nitrógeno que se elimina, el nitrógeno que contiene esta proteína. Por lo tanto, si doy una dieta baja en proteína, doy una menor cantidad de nitrógeno y de esta forma disminuyo la producción de productos nitrogenados. La finalidad de esta dieta es retrasar la progresión del daño renal y retrasar el inicio de diálisis. Y justo aquí vamos a ver lo que van recomendando las diferentes guías. Kadoki recomienda que si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de menos de 25 mililitros por minuto, entonces dar 0.6 gramos por kilogramo de peso al día. Pero si al paciente se le dificulta, entonces puedo dar 0.75 gramos por kilogramo de peso al día, buscando que se dé al menos el 50% de alto valor biológico. La ESPEN recomienda que si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 25 a 70, de 0.55 a 0.6 gramos por kilogramo de peso al día, cuidando que 2/3 de esta proteína sea de alto valor biológico. Y aquellos que tienen una tasa de filtrado glomerular menos de 25 mililitros por minuto, se recomienda dar de 0.55 a 0.6 gramos por kilogramo de peso al día, cuidando que 2/3 sea de alto valor biológico. O bien dar 0.28 gramos por kilogramo de peso al día, junto con aminoácidos esenciales o cetoanalo. La Academia de Nutrición y Dietética recomienda que si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, entonces se debe dar de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso al día.
Lo que les quiero comentar es, si se implementa adecuadamente una dieta baja en proteínas y alta en energía, puedo mantener el estado nutricional del paciente, limitar la generación de compuestos nitrogenados tóxicos y el desarrollo de síntomas urémicos y la ocurrencia de otras complicaciones metabólicas. Entonces van de la mano una dieta baja en proteínas y una dieta alta en energía. ¿Qué beneficios hay si doy una dieta baja o controlada en proteína? Justo el Dr. Fuchs menciona en este artículo 11 razones por las que se debe de recomendar. En primer lugar, porque me ayuda a mejorar el síndrome urémico y por lo tanto me ayuda a disminuir la carga de toxinas urémicas, aminorando signos y síntomas como náusea, vómito, diarrea, fatiga, alteraciones neurológicas, alteraciones en el sueño, retrasar el inicio de diálisis y prolongar la vida. La otra razón es que me ayuda a disminuir la carga de las nefronas residuales y de esta forma puedo preservar la función renal residual, debido a que si doy una alta carga de aminoácidos, esto me lleva a una hiperfiltración que a largo plazo me puede ocasionar una glomerulosclerosis. En caso de proteinuria, si disminuyo la cantidad de proteína, puedo mejorar y que se vaya perdiendo menos cantidad de proteína. Inclusive puedo mejorar la proteinuria en un 20 a un 37%. También me ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto se debe a que las toxinas urémicas interfieren con acción de insulina en tejidos periféricos. Una dieta baja en proteínas disminuye la producción de toxinas y por lo tanto mejora la acción de la insulina. Otros beneficios de llevar una dieta baja en proteínas es que me ayuda a mejorar el perfil cardiovascular, es decir, una dieta baja en proteínas requiere un menor consumo de alimentos ricos en proteína, como por ejemplo carne, que también es rica en grasa saturada. Entonces bajo su consumo y de esta forma ayudó a mejorar la relación apolipoproteína A con relación a apolipoproteína B. También me ayuda a disminuir la acidosis metabólica. La acidosis metabólica como tal se genera durante el metabolismo de proteínas de origen animal. Estudios han mostrado que dietas bajas en proteína conducen a la reducción de la producción y acumulación de hidrogeniones. Una reducción en el consumo de proteína de 0.2 gramos por kilogramo al día por año demuestra que incrementa significativamente las concentraciones séricas de bicarbonato sérico. De hecho, si logramos mejorar la acidosis, también ayudamos a la progresión del daño renal, ya que uno de los mecanismos potenciales por los cuales se acelera o hay una mayor progresión del daño renal es por la acidosis metabólica. También me ayuda a disminuir la carga de fósforo, porque resulta que las proteínas de origen animal o en general la proteína contiene cierta cantidad de fósforo. Estamos hablando que un gramo de proteína tiene entre 12 a 16 miligramos de fósforo. Si disminuyo el consumo de proteína, también disminuyo la cantidad de fósforo que consume la persona. Y la última que menciona el Dr. Fuchs es que en realidad hay falta de razones objetivas para no recomendar una dieta baja en proteínas o controlada en proteínas. Un punto importante que debemos de considerar es que pacientes con enfermedad renal crónica tienen dificultad para adherirse a una dieta baja en proteínas. Tan solo en Estados Unidos se evaluó la ingesta de proteína en pacientes con enfermedad renal crónica, evaluando que llegan a consumir de 1.22 y 1.13 gramos por kilogramo de peso al día respectivamente. Si nos fijamos, este consumo es mayor inclusive a la ingesta diaria recomendada, que es de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Entonces, este tipo de dietas requieren mucho trabajo con el paciente. Además, hay que considerar que requieren de cierto cambio cuando el paciente entra en hemodiálisis, y la otra es que si no se hace de forma controlada, entonces hay alteraciones en el estado de nutrición. Es decir, si el paciente no consume la suficiente energía, esto le puede ocasionar desgaste proteico energético, pero por su parte, como baja el consumo de proteína, también
puede aumentar el consumo de azúcares y grasa, por lo tanto también me puede incrementar la obesidad. Lo importante es que las dietas bajas en proteína requieren de un estricto monitoreo de la ingesta y del estado de nutrición para prevenir tanto el desgaste energético proteico como la obesidad. Muy importante, y nada más dedico esta diapositiva para hablar brevemente de los cetoanálogos que se llegan a utilizar en este tipo de pacientes. Definiendo un cetoanálogo, es un aminoácido al que se le quitó el grupo amino para que al momento de tomar la tableta secuestre el nitrógeno y por lo tanto disminuya la urea en sangre. El uso de cetoanálogos se propone para mejorar síntomas de síndrome urémico y preservar la función renal. Solamente se indica cuando hay una tasa de filtrado glomerular menos de 20 mililitros por minuto. Ahora, no es forzoso, se indican cuando llegan a esta tasa y ya ahí, dependiendo del médico tratante, que se llegue a implementar cetoanálogos o no. La cuestión aquí es que para tener un efecto clínico se requiere una dosis de una tableta por cada 5 kilogramos de peso, repartidas en 3 o 4 tomas en las comidas, sin rebasar las 50 tabletas al día. A los cetoanálogos. ¿Ibuprofeno? Sí, son para comer. Se debe dar una dieta muy baja en proteína, de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo de peso al día. La cuestión aquí es que aún no hay resultados concluyentes respecto a su uso y además se puede requerir de la suplementación de vitaminas y minerales para mantener un adecuado estado nutricio. No está todavía muy evidenciado, a algunos les puede beneficiar, otros no. Nada más les quería mostrar en qué consistía y cómo se debe dar el tratamiento si es que se llegan a utilizar los cetoanálogos. Dentro de los micronutrientes que vamos a hablar, uno muy importante es el sodio. De hecho, es necesario limitar su consumo. Las guías en general recomiendan, estas 3 guías recomiendan que se den menos de 2.4 gramos al día, que implica menos de 6 gramos de sal. Aquí la cuestión es que si la persona llega a consumir menos de 3 gramos de sal, Kadoki dice que sí le puede ayudar a disminuir más la presión arterial. El problema es que llegar a consumir esta cantidad de sal o sodio es muy difícil actualmente en pacientes prediálisis. De hecho, se está estimado que el promedio de consumo de sodio a nivel mundial es de 10.6 gramos de sal, o sea, es decir, el doble. Entonces, alcanzar esta cantidad es como más difícil, por eso recomiendan este tipo de restricción, que no pasemos de los 6 gramos de sal al día. La mayor parte del sodio de la dieta viene del glutamato monosódico que agregan en los alimentos industrializados para acentuar el sabor, así como de aditivos como benzoato de sodio, propionato de sodio, cloruro de sodio. Entonces, si nos fijamos, la mayor parte del sodio que consumimos viene de alimentos industrializados y de la sal que agregan en los alimentos en los restaurantes. Entonces, la idea es evitar este tipo de alimentos, evitar que se agregue el exceso de sal o sodio o evitar utilizar el salero. La cuestión aquí es, ¿el paciente puede utilizar sustitutos de sal? La respuesta es no. Estos sustitutos de sal son a base de cloruro de potasio. Si los consumen, entonces les aumentamos el potasio en la sangre y les podemos ocasionar otras complicaciones. Entonces la idea es que se le pueda dar mucho sabor utilizando otras alternativas, por ejemplo, laurel, pimienta, comino, orégano, algunas otras hierbas de olor para darle mucho sabor a los alimentos sin utilizar la sal o sodio. De hecho, aquí les pongo justo como la comparación de sodio o de contenido de sodio entre un sándwich que se preparan en casa y un sándwich de algún puesto de la calle o que van y compran en algún restaurante. Y si nos fijamos, el que preparo en casa, la cantidad de sal es de 0.8 gramos y en el de puesto de la calle, fíjense, 3.8 gramos de sal prácticamente estaría cubriendo la mayor parte del requerimiento de sal o sodio en el día. Entonces, sí es muy importante hacerles la orientación de que preparen sus cosas en casa y les digo, eviten la sal de restaurantes, la sal o sodio de los industrializados. Potasio. Conforme avanza la enfermedad renal crónica y sobre todo cuando se acerca al estadio 5, se puede presentar un potasio sérico elevado, es decir, que la persona o el paciente puede presentar hipercalemia.
Se considera hipercalemia cuando el valor es mayor a 5 milequivalentes por litro. Esta guía recomienda que es mayor de 5.5, pero en pacientes prediálisis, si ya tiene más de 5, se le considera hipercalemia y yo debo ya de tomar medidas y evaluar qué tratamiento le voy a dar. Para evaluar qué tratamiento le voy a dar, es importante establecer la causa de hipercalemia. La causa de hipercalemia puede ser que hay un consumo excesivo de alimentos ricos en potasio o hay una acidosis. También puede ser por hiperglucemia en caso de diabetes, una disminución en la función renal residual, la utilización de medicamentos, los inhibidores convertidores de la angiotensina 2 o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y otra causa más puede ser que el paciente esté muy catabólico. Entonces yo debo de evaluar estas causas para dar el mejor tratamiento con respecto al potasio sérico. Entonces, ¿qué pasa si yo no atiendo este potasio? ¿Qué pasa si lo dejo que se quede alto en sangre? Pues le puedo aumentar el riesgo de arritmias, un paro cardíaco y también el riesgo de muerte. Ojo, porque cuando el paciente también en enfermedad renal crónica presenta calambres, puede ser por dos cosas, o porque el potasio está bajo o en este caso porque el potasio está alto. Entonces, si el paciente tiene calambres, la instrucción no es que coman un alimento rico en potasio, sino hay que evaluar si no está presentando hipercalemia para darle el tratamiento más adecuado. El tratamiento consiste en revisar los medicamentos. Si está tomando algún inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, entonces se debe reducir la dosis o en algunos casos inclusive suspenderla. Aquí habría que hablar con el médico. En caso de acidosis, entonces se recomienda dar bicarbonato. Los diuréticos como furosemida ayudan a eliminar potasio y en este caso, donde entraría el especialista de nutrición, sería dar una dieta baja en potasio. ¿Y cuáles son los requerimientos de potasio? En general se recomienda dar entre 2.000 a 3.000 miligramos al día, lo que el equivalente entre 50 a 75 miliequivalentes por día. La Academia de Nutrición y Dietética dice que no se debe restringir el potasio a menos que presente hipercalemia. Y aquí esto sí les sugiero que no se restringe el potasio a menos de que presente el paciente hipercalemia. ¿Y cómo restringimos el potasio? Se consideran alimentos ricos en potasio cuando me dan más de 250 miligramos por cada 100 gramos o bien me das más de 250 miligramos por porción. Entonces Kadoki maneja esta tabla como alimentos ricos en potasio. Dentro de las frutas encontramos cítricos, plátanos, kiwi, mango, jugos de fruta, melón. Dentro de las verduras está el aguacate, el brócoli, jitomate, la papa. Dentro de otros alimentos están las bebidas energéticas y dentro de las carnes, por ejemplo, está el filete, el cerdo, el cordero y el ternera. Los alimentos ricos en potasio no solamente son jitomate y plátano, sino ya vieron que es una lista importante. También está el Sistema Mexicano de Equivalentes, que divide los grupos de alimentos de acuerdo a su contenido en potasio. En este caso, las frutas y las verduras las divide en baja, moderado y alto en ambos grupos. La idea es que justo se eviten las verduras y las frutas con un alto contenido en potasio, y esto lo puedo revisar dentro del Sistema Mexicano de Equivalentes. El grupo que más me da potasio son las leguminosas. Entonces, si el paciente presenta hipercalemia, definitivamente una opción es eliminar las leguminosas. Otro micronutrimento para prestar atención es el fósforo, porque resulta que las concentraciones elevadas de fósforo se presentan conforme avanza el daño o la enfermedad renal crónica. Y la cuestión es que si el paciente presenta hiperfosfatemia, esto me acelera la progresión del daño renal, promueve la calcificación vascular y eventos cardiovasculares, me empeora el hiperparatiroidismo secundario y osteodistrofia renal y me aumenta la mortalidad. Aquí les muestro en este gráfico cómo el fósforo sérico, conforme más aumenta en sangre, aumenta el riesgo de mortalidad de la persona. Consideramos hiperfosfatemia en estadios 3 y 4 cuando el fósforo sérico es mayor de 4.5, ¿sí? Entonces se considera hiperfosfatemia cuando el paciente prediálisis tiene más de 4.5 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es el requerimiento de fósforo? De manera general es de entre 800 a 1000 miligramos, de acuerdo a lo que van
van recomendando las diferentes guías. Yo solo quiero agregar lo que dice la Academia de Nutrición y Dietética, en donde dice que regularmente no se debe restringir el fósforo a menos que el paciente presente hiperfosfatemia, y con el cual en este caso sí coincido mucho. O sea, no hay que restringir el fósforo a menos que el paciente ya presente hiperfosfatemia. Ahora, para el manejo del fósforo debemos de tener en cuenta que hay dos tipos de fósforo. Por un lado está el fósforo inorgánico, el cual se absorbe en un 40 y 60%. Se absorbe en esta cantidad debido a que este fósforo está unido a proteínas y elementos como el fitato, por lo tanto ocasiona que su absorción sea menor. La principal fuente de fósforo son aquellos alimentos ricos en proteína, como lácteos, carne, pollo, pescado, huevo, leguminosas, nueces. Entonces es importante justo evitar este tipo de alimentos: leche, yogur, leguminosas, nueces, quesos, vísceras, dentro del manejo de la hiperfosfatemia. De hecho, en estos gráficos les presento que conforme hay una mayor ingesta de proteína, hay un mayor consumo de fósforo, y en este otro gráfico se refiere a estimando el consumo de proteína mediante la NPNA. Vemos que a mayor consumo de proteína, el fósforo sérico aumenta. Entonces, muchos alimentos ricos en proteínas son ricos en fósforo y por lo tanto se deben evitar. El otro fósforo que debemos de considerar es el fósforo inorgánico. Ese se absorbe en un 90%, y se absorbe en un 90% porque está en forma de sales y no se encuentra unido a proteínas. Por lo tanto, no se requiere de mayor digestión y se puede absorber fácilmente. La cuestión aquí es que este fósforo inorgánico se utiliza mucho como aditivo para mejorar el color, el sabor, disminuir la humedad e incrementar la vida de alimentos industrializados. Estos son los diferentes sales de fósforo que pueden encontrar en las etiquetas. Entonces la idea o la finalidad es que si encuentran este tipo de fósforo en la etiqueta, se eviten este tipo de alimentos industrializados. Inclusive se utilizan con mucha frecuencia en bebidas carbonatadas, comidas congeladas, carnes, barras, productos de panificación. Los aditivos a base de fósforo nos pueden contribuir hoy en día a proporcionar más de 1000 miligramos al día en la dieta de los americanos. Entonces, sí es muy importante el consumo de fósforo. Con respecto al calcio, que es otro micronutrimento que debemos cuidar, debemos de considerar que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen predisposición a alteraciones óseas. La concentración de calcio es el factor más importante para regular la paratormona. Si el calcio es mayor a 10.5 miliequivalentes por litro, el tratamiento más adecuado es que debemos ajustar este calcio. Es decir, se debe descontinuar los quelantes de fósforo a base de calcio, cambiar por aquellos no cálcicos. Aquellos que están tomando calcitriol, que es igual a la vitamina D activa, se debe descontinuar esta terapia hasta que la concentración de calcio se corrija. Con respecto a la dieta, normalmente no se requiere restricción de alimentos ricos en calcio, porque muchos ricos en calcio también son ricos en fósforo, y como es muy frecuente la hiperfosfatemia, entonces eventualmente estos alimentos ya se restringieron. Si no se han restringido porque no ha estado el fósforo alto, entonces sí se recomienda evitarlos. Debemos de tener muy presente que si está elevado el calcio en la sangre, sí hay un gran riesgo, un alto riesgo de calcificación en tejidos blandos. Por eso debemos de buscar que el calcio permanezca dentro de estos valores. El requerimiento de calcio no debe exceder los 2000 miligramos en la ingesta, cuidando tanto los alimentos como lo que dan los quelantes. No debemos de pasar esta cantidad, 2000 a 2500 miligramos al día. Con respecto a los líquidos, en realidad los líquidos en pacientes prediálisis no hay mayor problema, normalmente orinan muy bien, entonces no requieren ninguna restricción de líquidos y de hecho es la recomendación. Solo se restringen si tienen alguna comorbilidad como una falla cardíaca congestiva, pero de ahí en fuera en realidad esto no es problema, normalmente no hay restricción. Con respecto al resto de las vitaminas y minerales, la vitamina D, si la 25-hidroxivitamina D sérica es menor a 30 nanogramos por mililitro, se recomienda su suplementación. Con respecto a las vitaminas hidrosolubles, lo que es complejo B y vitamina C, la vitamina C solo se recomienda dar la IDR. Si damos más de la ingesta diaria recomendada, entonces nos puede ocasionar hiperoxalosis o piedras en el riñón, entonces no debemos de pasar
esta cantidad. Y con respecto al complejo B, si el volumen corpuscular medio es mayor a 100 nanogramos por mililitro, se debe suplementar con ácido fólico y vitamina B12. El resto de las vitaminas hidrosolubles debemos de buscar que se cubra la ingesta diaria recomendada. La vitamina A no se recomienda su suplementación, de hecho es una vitamina neurotóxica y altas dosis de vitamina A ocasionan anemia y hipertrigliceridemia. Digamos que debemos de cuidar que sería la ingesta diaria recomendada y no dar más para no ocasionar alguna toxicidad. Y el zinc se recomienda individualizar, si presenta deficiencia entonces suplementar. Aquí les pongo un cuadrito, resaltarles que sí se debe considerar la suplementación, sobre todo con vitaminas hidrosolubles, si la persona tiene un alto riesgo nutricional debido a una pobre ingesta, es decir, si no está consumiendo los suficientes alimentos en cantidad, entonces sí se le puede considerar suplementar para evitar que presente deficiencias. Estos son los equivalentes para poder calcular la dieta en un paciente con enfermedad renal crónica. En este caso les pongo este cuadrito en donde, si nos fijamos, vienen los diferentes grupos de alimentos, y lo que me gustaría presentarles es que todos los alimentos, ¿no?, presentan agua, sodio, fósforo y potasio. Por lo tanto, también debemos de cuantificar y contar bien para que le demos la cantidad adecuada de proteína, fósforo, potasio, etcétera. Ahora, esta es una tabla que les presento para que les pueda ayudar a su cálculo, o bien está el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes para Pacientes Renales. Aquí también hay una tabla donde inclusive incluye carbohidratos y grasas para poder calcular el requerimiento o para poder calcular las porciones de alimentos que debe consumir un paciente con enfermedad renal crónica y les pueda ayudar a dar el plan de alimentación. En resumen, ¿qué es lo que necesita un paciente con enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5 que no se encuentran en diálisis? Necesitan una dieta alta en energía pero baja y o controlada en proteína. Necesita restricción de sodio, restricción de potasio solo si presenta hipercalemia. Se restringe el fósforo solo si presenta hiperfosfatemia. El calcio es que la ingesta no sea excesiva y no es necesaria la restricción de líquidos. Aquí se resumen las características y agradezco su atención.